Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Es para nosotros una bendición poder contactarnos a través de esta vía virtual, quizás no cercanos físicamente, pero muy cercanos en la palabra de Dios, que es la que nos inspira, la que nos sostiene. Y damos gracias a Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del dominio propio que vimos la semana pasada. Y hay mucho que necesitamos meditar y estudiar acerca de este tema. Y voy a recordar los 3 versículos base que tratamos la semana pasada. Primeramente, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios, ¿verdad? Es Dios quien no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, nuestro Padre, siendo participantes de su naturaleza, nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, en el versículo 32 del capítulo 16 de Proverbios, leímos, mejor es el que tarda en airarse o enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y nos quedamos clarificando este tema. Punto importante para recordar. Es mejor enseñorearse de nuestro espíritu, pero ¿cómo? ¿Cómo? Recordando el versículo primero que leímos. No es en nuestro esfuerzo, no es que nosotros hagamos todo un esfuerzo de autodisciplina para enseñorearnos de nuestro espíritu. Nosotros podemos enseñorearnos de nuestro espíritu porque Dios, mi Padre, en mi condición de hijo, participante de su naturaleza, me ha dado, no me dará, ya me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el enseñorearse de nuestro espíritu hoy no es un esfuerzo en mi carne, no es un esfuerzo en lo natural, es simplemente ejercer en mi condición de hijo la posibilidad de caminar en dominio propio porque ese espíritu de dominio propio ya lo tengo en mí, es parte de mi naturaleza. ¿Me dejo entender? Entonces, no es una cosa difícil, es simplemente yo tomo de mi realidad espiritual como hijo de Dios y yo desarrollo dominio propio porque lo tengo, porque yo ya tengo ese espíritu que forma parte de mi naturaleza según Dios ahora. Recordarles también que cuando hablamos de enseñorearse de su espíritu, esta palabra enseñorear viene del hebreo mashal, que significa reinar, ¿verdad? Gobernar, dominar, tener por encima de y tener el control. Ahora, vimos que esto es algo que es tremendamente importante y forma parte del equipamiento que Dios nos ha dado en nuestra condición de hijos de Dios para caminar en victoria en esta tierra, en esta vida. Porque nosotros hablamos muchas veces del versículo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, es lindo el versículo y es una realidad, pero ¿qué tanta verdad práctica hay en eso? ¿Verdad? ¿Qué tanta verdad práctica? ¿Qué tanto eso forma parte de mi día a día? Porque alguien siempre cuestionaba, ¿no? Es lindo la palabra de Dios, pero ¿cómo la palabra de Dios puede traer comida a mi casa? ¿Cómo la palabra de Dios puede traer un cambio de vida? ¿No? Porque a veces la gente piensa que solamente en lo natural, pero todo lo que pasa en lo natural
es producto de lo que hay en mi interior, en mi espíritu. Si yo tengo la palabra de Dios va a obrar en mi vida y la victoria va a venir. ¿Me dejo entender? Sí, ¿cómo va a poner alimento en mi casa? Cuando yo, usando la palabra de Dios que me pertenece, yo primeramente desato mi fe en Dios, confío que Él es más que suficiente para proveer en todas mis necesidades y al mismo tiempo, en mi condición de hijo, yo voy a trabajar sabiendo que la bendición de Dios está sobre mi trabajo, que Él bendice la obra de mis manos y yo voy a darle mucho que bendecir. Y al mismo tiempo, yo con este espíritu de dominio propio voy a ser excelente en mi trabajo, voy a ser puntual en lo que hago, ¿verdad? Voy a ser trabajador, me dejo entender, y no voy a despilfarrar, sino voy a manejar mi dinero y mis asuntos con sabiduría. Y esto va a hacer que en lugar de que el dinero esté mal administrado, sea bien administrado, y más allá de esto, la bendición de Dios sobre la obra de mis manos, y yo voy a ser tremendamente bendecido, porque ese es parte de lo que yo soy, eso es parte de lo que Cristo Jesús obtuvo en la cruz por mí. Este espíritu de pobreza no tiene función en mí, no tiene derecho en mí. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hablamos de dominio propio, ¿qué es dominio propio? En resumen, es ser fuerte, robusto, tener poder sobre, poseer, controlar, reinar y continencia. Es saber cuándo decir sí, que mi sí sea sí, que mi no sea o no. Es un rasgo de carácter, pero no en un rasgo de carácter natural de mi hombre natural y carnal. Es rasgo de carácter de mi condición de hijo, ¿verdad? La fidelidad es un rasgo de carácter de mi ser como hijo de Dios. Yo soy fiel porque mi Padre, Dios, Él es fiel. Y por lo tanto, como Él es fiel y yo soy participante de su naturaleza, yo puedo ser fiel. Yo no es que, como muchas veces hay el dicho, no, muchos hombres, no puedo ser fiel porque mira la tentación, mira, no importa la tentación que pueda venir. Un hijo de Dios puede determinar, no, yo voy a ser fiel, fiel a Dios, fiel en mi servicio, fiel a mi esposa, fiel a mis hijos, fiel a mi trabajo, fiel a la responsabilidad que se me ha encomendado, fiel en todo lo que yo me propongo y me dispongo y me comprometo a hacer. ¿Me dejo entender? Hay rasgos de carácter y el dominio propio es un rasgo de carácter en mi condición de hijo porque es parte de mi naturaleza. Ese es quien soy. Lo anormal es ser diferente que esto. El amor de Dios está en mí, no el temor. Lo normal es que yo camine seguro, confiado y en paz en el amor de Dios. Lo anormal es que yo permita que el temor gobierne mi vida, porque no tiene derecho. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando nosotros vemos la importancia del dominio propio, hay un versículo que nos da una alerta. En Proverbios 25, 28 lo leímos también. Como ciudad derribada y sin muro, como una ciudad derribada y sin muro, en el contexto de las ciudades, ¿verdad? Antiguas, que tenían muros que la protegían, una ciudad desprotegida, sin muro, ¿qué cosa? Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aleluya. Ahora, en Tito, capítulo 1, verso 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, está hablando a las autoridades espirituales, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que, ¿cuáles son los rasgos? Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo.
Wow. Si Dios, ¿verdad?, es mi Padre y yo tengo el espíritu que Él me ha dado y Él me da lo que Él tiene, de dominio propio yo debo ser dueño de mí mismo. En otras palabras, nada me gana, nada me domina, nada me mantiene atado. Yo soy dueño de mí mismo, ¿verdad? No las adicciones, no las manías, no el temor. Yo soy dueño de mí mismo en mi tiempo, yo soy dueño de mí mismo en mi dinero, yo soy dueño de mí mismo en mi carácter. Mi carácter no me gana. Mi real yo, que es espíritu, gobierna mi carácter, tiene dominio de mi carácter. Sin Dios, hay muchos que dicen, yo era iracundo, yo era fosforito. Ahora hay algunos que ya son hijos de Dios y no han dejado esos rasgos de comportamiento, pero no porque no puedan, es porque no han entendido que nosotros tenemos espíritu que Dios nos ha dado de poder, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De amor, porque el amor de Dios que está en mí hace que mi naturaleza sea según Él, porque de tal manera Dios me amó, que me ha hecho hijo. Ahora yo soy hijo, tengo su naturaleza y tengo el espíritu de dominio propio. Entonces no me domina mi boca, ni mi carácter, ni mis emociones. Hay gente que un día está en las nubes, otro día está en el subsuelo. ¿Por qué? Porque su vida está basada en sus emociones. Hoy día me siento bien, hoy día me levanté bien, mi ánimo está bien, todo está bien, perfecto, salió el sol, los pajaritos cantan. Hoy día mi ánimo no está bien, me quedo en cama, deprimido, ni me voy a lavar, con las justas voy al baño, ni tomo desayuno. Me dejo entender. Pero cuando nosotros entendemos quién somos, quién es nuestro Padre, aleluya, no hay día que pueda mantenerme bajón, no hay día que pueda mantenerme en la cama. Cada día es un día nuevo. Hoy me alegraré, hoy me gozaré, alma mía, porque yo tengo dominio sobre mi alma. Mi alma no me domina. Yo tengo dominio sobre mi alma. Alma mía, bendice a Jehová. De repente el alma se siente un desastre, pero yo que tengo dominio sobre mi alma le digo, alma mía, bendice a Jehová y no olvida ninguno de sus beneficios. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy día es el día de alegría y de gozo y me gozaré en este día. Este es un día de victoria. Este es un día fascinante donde veré la gloria de Dios en todo lo que yo hago. Estoy expectante, Espíritu Santo, para ir donde tú me digas para ir, para imponer manos sobre gente, para bendecir con mi boca, en mi condición de hijo de Dios, gente, bendecirles con la palabra de Dios, bendecir a mis hijos, bendecir a mi esposa, llamar a mi casa bendita, llamar a mi refrigeradora llena. Yo declaro con mi boca, yo soy un hombre bendecido, establecido por Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque mi mente esté gritando, aunque mi cuerpo esté gritando, yo tengo dominio. En 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, dice algo interesante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La palabra nos enseña que nosotros no debemos ser negligentes, debemos ser sobrios. No es porque no te tomaste unas copas, estás sobrio. No, la sobriedad tiene que ver con algo. Ser de espíritu sobrio significa ser de espíritu templado, templado como el metal, ¿verdad? Que está totalmente templado, fuerte, duro. Tenemos espíritu de dominio propio. Nuestro ser es de espíritu sobrio. Ahora, miren hermanos, antes de entrar a dos puntos que seguramente lo vamos a acabar entre hoy y la próxima semana. En nuestra coyuntura, en lo que nosotros vivimos, en lo que estamos viviendo en nuestra nación, cuando vemos en la sociedad, vemos tanto caos a nivel de todas las instituciones,
a nivel de gobierno, de Congreso, de autoridades, de abogados, de justicia. En el tema de familia hay tan pocos ejemplos, hay tanto reclamo de la iglesia, pero hay poca provisión de la iglesia, de cristianos con este carácter para poder salir adelante y copar en lugar de quejarnos, copar en lugar de quejarnos porque no hay jueces justos, que la iglesia pueda proveer cristianos que lleguen a ser jueces justos y probos, en lugar de quejarnos de la educación, que haya más cristianos llenos del Espíritu Santo que ocupen las plazas más importantes de la dirección de educación en el país y en el mundo. Nos quejamos de la corrupción en las autoridades, pero ¿cuántos cristianos están caminando, desarrollando el plan de Dios en sus vidas y diciendo, yo puedo ser esa autoridad, yo puedo ocupar estos cargos, soy hijo de Dios y por ser hijo de Dios no soy menos, al contrario, tengo el favor de Dios, tengo la habilidad de Dios, tengo la sabiduría de Dios, tengo la mente de Cristo y yo puedo ocupar todos esos espacios? Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros, o en general, se admira a la gente que consigue logros y la palabra nos dice que mejor es el que tiene dominio de su propio ser que el que domina o conquista una ciudad. Y a veces nos hemos centrado más en admirar a los que conquistan logros que los que son ejemplo de vida. Porque, por ejemplo, tenemos grandes estrellas en el fútbol acá en Sudamérica, ¿verdad? Tremendos futbolistas que admiramos tremendamente por su extraordinaria habilidad con la pelota. Ganan muchísimo dinero, se visten con las mejores marcas del mundo. Son gente aparentemente exitosa, pero muchos de ellos, su trasfondo, su vida personal es un desastre. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es el modelo que queremos realmente para nuestros hijos? ¿Cuál es el modelo que el mundo necesita ver en los cristianos? ¿Logros? No tienen nada de mal los logros que se obtienen por las habilidades naturales, como en este caso los futbolistas. Pero ¿cuánta falta de modelos hay de personas rectas, de matrimonios estables, de vidas confiables, de gente en las cuales se puede confiar? ¿Cuánta falta de ejemplo de matrimonios sólidos? No porque no tengan problemas, todos los matrimonios tienen problemas, todos los matrimonios sufren ataques porque Satanás odia el matrimonio. Pero ¿cuántos matrimonios necesitan ser esa luz de ejemplo para que el mundo no siga pensando, no hay solución, el matrimonio pasó de moda? La iglesia tiene que proveer estos ejemplos de decir, no, no pasó de moda porque nada de lo que fue creado por Dios, nada de lo que Cristo Jesús estableció, la iglesia, la familia, ¿verdad? Ha pasado de moda porque sigue vigente, es parte del plan de Dios. Y estos son los modelos que son necesarios. Pero hay una cosa interesante. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo reinamos? ¿Cómo dominamos? Y a veces, cuando hablamos de éxito, estamos pensando, aún como creyentes, más en los logros, ¿verdad? En los logros que en ser dueños de nosotros mismos. El futbolista está más centrado en la habilidad que tiene con la pelota y el dinero que va a ganar que en establecer un sólido matrimonio. Algunos lo hay, gloria a Dios, pero la mayoría no. Está más centrado en esa habilidad de ganar dinero y tener ese éxito que tener el éxito en su relación con su matrimonio, en el éxito con sus hijos. Son pocos los ejemplos que hay. Y esto va en todo. A veces queremos logros, queremos construir una gran empresa, queremos conseguir esto, aquello, pero olvidamos lo más importante y siempre hay un orden, amados hermanos. Hay un orden y olvidamos primeramente gobernar y reinar
más que en mi negocio, en mi propia vida. Aún más que en mi familia, en mi propia vida, porque si yo tengo dominio de mí mismo, yo voy a poder dirigir con sabiduría mi matrimonio, mi familia. Y si puedo decir algo, con mucho cuidado, aún a veces en la misma iglesia, aún a veces en los mismos ministerios, en el mismo ministerio quíntuple. A veces hay tantos ministros enfocados más en el prestigio ministerial o en la unción, olvidando que la unción no es un sticker de presentación, no es una tarjeta de presentación para obtener reconocimiento. La unción de Dios y el llamado de Dios, el llamado al ministerio, es de Dios, pero no para uno, es para su gente, para la gente de Dios. La unción es de Dios para ministrar a su gente. No es mía, no es del ministro, pero a veces se centra más en buscar este logro. Y por eso a veces hay ministros con una unción terrible, pero con fracaso muchas veces aún en su vida personal, aún en sus familias, aún con sus hijos, aún con su propio cuerpo. Y algunos aún han ido a casa, gloria a Dios que van a casa, pero antes de tiempo, por no ser dueños de uno mismo, ¿verdad? Lo hablaba cuando yo dictaba este curso de dominio propio. En el ministerio hay un dicho, ¿no? Entre los pastores. Los pastores dicen, los pastores no fuman, no se emborrachan, pero comen y suena bien. Pero ¿cuánto equilibrio también hay que tener allí? Porque también hay que tener sobriedad y dominio para comer lo que es necesario comer, ¿verdad? A veces ha sido un mal testimonio, ¿no? Comen de todo, no hay el cuidado personal. Y recuerden, nosotros somos espíritu, pero vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu va ahí donde nuestro cuerpo va. Y si tenemos no cuidado o si no cuidamos adecuadamente nuestro cuerpo, con dominio propio, que determina qué comer, cuándo comer, ¿verdad? Que determina cuánto debo descansar, que determina en qué gasto mi tiempo, que determina cómo manejo mis finanzas. Todo eso es parte de dominio propio en mi vida personal, en mi condición de hijo. Porque se sigue teniendo este problema, ¿no? Eso es obras, no. No hay nada en mis obras que me pueda haber hecho ser participante de la naturaleza de Dios. Es por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Pero a través de la obra de Cristo Jesús, esta salvación tan grande, ¿verdad? Y la salvación implica mi sanidad e implica ese carácter de dominio propio porque es el Espíritu de Dios que me ha sido dado de dominio propio para estar sobre todas estas cosas. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nosotros nos vamos a enfrentar con muchas situaciones que van a requerir que el dominio propio, el ser dueño de nosotros mismos, nos ayude a caminar en victoria sobre situaciones que tenemos que enfrentar. Pablo lo tuvo que hacer. Lo hablamos. ¿Por qué Pablo, verdad? Que nos enseñó a través de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, tanto acerca de la gracia de Dios, habló tanto también acerca del dominio propio. Hijo de Dios, lleno de la gracia de Dios, tenía que enfrentar situaciones, tenía que enfrentar muchas veces con sus propias emociones. ¿Cuántas veces él fue defraudado? ¿Cuántas veces él estuvo en la cárcel? ¿Cuántas veces él tuvo que decirte, tenga cuidado con tal porque me ha defraudado? Se ha opuesto a mí grandemente. Gente que yo confiaba, gente que yo deposité en mi corazón me ha fallado, se ha vuelto contra mí. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Pablo? Guardar su corazón. Él tenía que guardar su corazón. No permitir que sus emociones le ganen, sino el estar establecido en Dios y decir, emociones, contrólate. Sí, amaste a esa persona. Sí, dedicaste todo tu tiempo, cuánta energía y te falló.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguir adelante, seguir preparando a otra gente, ¿verdad? No dejar que la cólera, no dejar que el desánimo, no dejar que el resentimiento lo gobierne, sino que él tenía espíritu de dominio propio. Cuando había peligro, ¿verdad? Y ese es en la vida lo que tenemos que enfrentar siempre. Hacer lo que nos comprometemos a hacer, que nada nos gane. Hay una parte en Mateo capítulo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41, Mateo 26. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, cuánta necesidad tenemos de entender profundamente que nuestra carne va a jalarnos a un lado, pero nuestro espíritu tiene que gobernar. Este espíritu de dominio propio es para gobernar, para reinar, para tener dominio de mi carne, para tener dominio de mi cuerpo. Porque el cuerpo muchas veces, la carne, muchas veces no va a querer las cosas del espíritu, pero tu real yo que es espíritu tiene que decir a tu carne, tú no me gobiernas, tú estás bajo mi dominio. Cuerpo, haz lo que te digo para hacer. Alma, sujétate y alíñate a lo que debemos hacer, alíñate a quién soy. Me dejo entender. Hay situaciones así. Por eso es que en el Salmo 103, verso 1, bendice alma mía. Nosotros hablando de nuestra propia alma. Algunos dirán, es uno mismo. Nuestro real yo es espíritu, que vive en un cuerpo y tiene un alma. Pero mi real yo tiene que hablar a mi alma y tiene que hablar a mi cuerpo. Porque mi cuerpo y mi alma no van a dominarme. Alma mía, hoy día te levantaste un desastre. Pero yo te digo, alma, en lugar de quejarte, bendice a Jehová. Ahora nosotros como hijos de Dios, igual, el alma y el cuerpo no quieren levantarse. El alma te dice, estoy deprimido. Y tu espíritu le dice a tu alma, ¿qué cosa? Alma mía, hey, bendice a mi Padre. Yo soy un hijo de Dios. Yo camino en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy suplido en todas mis necesidades. Yo no camino cabizbajo. Yo camino como lo que soy, un hijo de Dios. Yo he sido destinado para reinar en vida, porque así como Cristo Jesús es en esta vida, yo soy. Y Él no andó deprimido, Él no anduvo abatido, Él no caminó derrotado. Así que alma mía, alíñate en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Están recibiendo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Viene un ángel, ¿verdad? Viene el ángel Gabriel, nos dobla el brazo y nos dice, piensa como debes de pensar. O ya en mi condición de hijo, teniendo el Espíritu de Dios y el dominio propio para tomar las decisiones en mi condición de hijo, ¿verdad? Tomo la decisión, pensamiento, estos pensamientos, te reconozco, no vienen de mi Padre, no me pertenecen, no forman parte de mi naturaleza. Así que pensamientos, yo te llevo a la obediencia a la palabra de Dios. Pensamientos que dicen derrota, que no lo podrás hacer,
pensamientos que te dicen son los peores tiempos, mejor me voy. Pensamiento en tu condición de hijo de Dios dice, ¿qué cosa? Yo soy un hijo de Dios, bendecido en todo lugar. Yo soy bendecido en el campo, en la ciudad. Soy bendecido en mi salir, soy bendecido en mi regresar. Yo soy un hijo de Dios, todo lo que yo hago prospera. Mi bendición no depende de las circunstancias. Mi bendición depende de mi Padre y de quién soy para Él como su hijo. Y estoy establecido, así que alma, en lugar de estar abatida, en lugar de estar preocupada, temerosa, copiando todas las malas noticias que te aparecen en tu celular, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, etcétera, 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 yo te digo, alíñate a lo que dice la palabra de Dios. Alíñate a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que no es condicional a lo que pasa. Está establecida en quién es Él, quién es mi Padre. Aleluya, 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 aleluya. Ahora, estuvimos hablando y quiero no dejar pasar este punto que es muy importante. Con nuestro espíritu de dominio propio tenemos que reinar, gobernar, dominar. Está bien tener deseos, ¿no? La empresa, logros, ¿verdad? Negocios. Pero una pregunta, ¿cómo quiere gobernar su negocio? ¿Cómo quiere gobernar su empresa? ¿Cómo quiere gobernar o dirigir la iglesia? ¿Cómo quiere hacerlo si no puede tener dominio de sí mismo? Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacerlo si yo no tengo dominio de mí mismo? La palabra misma nos dice, aún hablando del ministerio, ¿cómo puede dirigir la iglesia si no puede gobernar su familia? Porque dice así, si no puede gobernar bien su familia, ¿cómo puede dirigir la iglesia de Dios? ¿Cómo? Y en esta misma línea, porque todo tiene un orden, ¿cómo puede dirigir su familia si no puede tener dominio de sí mismo? Entonces, vale la pena que nosotros entendamos que todo tiene un orden. Es como, primero, ¿quién es? Para muchos, el ministerio. No, primero es Dios. En la vida de un creyente, las prioridades son clarísimas. Primero es Dios, luego mi familia, luego el ministerio o el trabajo. Primero es Dios, mi relación personal con Dios. Algunos dicen, no, primero es mi familia. No, porque usted no puede dar lo que no tiene. Lo siento. Primero es Dios, aún en la pareja, ¿no? Todo lo hago por mis hijos, todo lo hago por esto. No, la palabra de Dios nos dice que maridos, amad a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿verdad? Entonces, el rol de uno mismo, y siempre ponemos este ejemplo en los aviones, donde en las medidas de seguridad dice, si hay despresurización en la cabina, bajarán máscaras de oxígeno. Y si está acompañado de alguien, de algún niño, el adulto debe ponerse la mascarilla primero. Y muchos tienen conflicto con eso. No, primero debe ser el niño. Hay que protegerlo primero a él. No, hay una razón. El adulto tiene que ponerse primero la mascarilla para estar seguro que está en su 100%. Porque si le pone primero al niño y se despresuriza y pierde el conocimiento, el niño va a estar respirando pero no va a saber qué hacer. Pero el adulto al ponerse va a estar en su 100% para ayudar al niño en lo que necesite hacer en una situación extrema. Entonces, queremos a veces conseguir logros, pero olvidamos esta parte.
Y por olvidar esta parte tan importante, a veces nos centramos en los logros, como lo dije, éxito, fama, dinero, crecimiento del negocio. Hay cuánta gente que gasta toda su vida en su empresa, su negocio y hace muchísima plata y pierde a su familia. Hay cuántos ministros que se sientan solamente en la obra y pierden a sus hijos. ¿Por qué? Porque es ministerio, unción y olvidan la parte práctica. ¿Saben que hay algo tan espiritual como ministrar a su esposa, a sus hijos, como ayudarles a cocinar, ayudarles a hacer sus tareas o pasar tiempo? No, ¿cómo voy a hacer eso? Yo debo estar en la oración y la palabra. No, primero es tu familia. Hay un orden. Y para poder realmente gobernar bien tu casa, tiene que caminar con la claridad de que domina su propio espíritu. ¿Cuántos padres han dicho muchas veces, no? Heridas que los hijos llevan porque en determinado momento se fueron de boca. En un momento de cólera dijeron palabras que hirieron profundamente a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Y después dice, es que no quise decirlo, pero me ganó. Hermanos, no puede ganarnos nuestra boca si caminamos en la realidad del espíritu de dominio propio que me hace tener control de gobernar, ¿verdad? Que puedo dirigir, reinar, ser dueño de mí mismo. Ser dueño de mí mismo. Aleluya. Aleluya. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? ¿Y cómo puede gobernar su casa si no tiene control y no puede gobernar su propio espíritu? Que es como una cosa sin rienda, ¿verdad? Como una ciudad sin muros, desprotegida, vulnerable a las mentiras de Satanás. Pero si tiene dominio propio, porque lo tiene, y lo ejerce, porque lo pertenece, victoria está asegurada. Tenemos que quedarnos acá. Hay dos cosas muy importantes que vamos a ver la próxima semana, no se lo pierdan. ¿Cómo saber? ¿Verdad? ¿Cómo saber que estamos caminando en dominio propio? A través del fruto. Vamos a verlo. Y otro aspecto, ¿cuáles son las consecuencias de eso? La palabra de Dios no es para darnos palo, mis amados hermanos. Es para animarnos, para exhortarnos, para enseñarnos. Porque es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en la plenitud de lo que Él ha obtenido para nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz. Y este es el espíritu de vida eterna, el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Que Dios los bendiga grandemente. No se lo pierdan, el próximo domingo continuamos con esta serie. Bendiciones.